A combatir por todo lo que aman, por Cuba con Fidel, por Cuba con Fidel, por Nous sommes au Théâtre des Champs-Élysées ce soir, première représentation du Ballet National de Cuba, avec une exceptionnelle danseuse, une danseuse que tous les ballettomanes admirent dans le monde entier, Alicia Alonso. Two days after the opening of Giselle, Paris heard surprising news. 10 members of the ballet company asked for political asylum in France. Est-ce que votre affaire était préparée? Non, préparé non. Peut-être penser. Qu'est-ce qui vous a fait penser? Pourquoi avez-vous décidé de vous réfugier ici? En Cuba hay una serie de cosas, como por ejemplo un poco el arte está un poco comprometido y entonces uno no puede expresar todo lo que uno quiere, sino lo que uno debe. ¿Qué piensa usted de Fidel Castro? Dígame qué piensa de él. Yo no estoy de acuerdo con sus ideas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ça nous a fait un peu la peine pour la compagnie. Mais de l'autre côté, on était très contents. Très contents parce que ça a amené à pas mal de choses, des déclarations qu'on a pu faire pour que tout le monde ne croit pas que là-bas, c'était carrément les rêves d'une île dorée, au soleil, avec des palmiers. Non, non, c'était pas ça du tout. Adelante, adelante, la heroica guerrilla, guerrillero, adelante, allá. The popular idea of a dynamic and noble Cuban revolution was supported with pictures like these. The euphoria was not unfounded. A dictatorship, Batista's, had been overthrown. Charismatic leaders were proclaiming new slogans. Without Washington or Moscow. Freedom with bread. Bread without terror. Weapons? What for? The Cuban Revolution aroused the world's enthusiasm. A new myth had been created. The defection of 10 Cuban dancers in 1966 struck a discordant note in Paris. Was this odd event without any significance? Or did it suggest that something was going wrong in Havana? In 1961, the Cuban Revolution changed course. Castro declared himself a Marxist-Leninist. Some of his closest aides revolted. They were imprisoned and some shot. The great Cuban exodus began, first with the bourgeoisie and the middle class. Thousands of people went into exile. In 1965, forced labor camps were set up in the province of Camagüey. They named them UMAP. José Mario, editor of the El Puente, a small literary publication in Havana, was interned in one of these camps. After he went into exile in Madrid in 1969, José Mario was the first one to write about them. It was probably too soon. As had previously happened with Stalin's concentration camps, few people believed what he described. Esta publicación de esta pequeña revista de poesía y literatura, así como haciendo nuevamente ediciones El Puente y las ediciones La Gota de Agua. ¿Hubo un interrogatorio previo a tu detención en el estadio? Sí, había un militar
que me dijo que yo, con cierta sorna, me dijo que yo pertenecía a la Unión de Escritores y Artistas y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos unos maricones. Entonces... ¿Pero cómo es eso? ¿Por ser escritor eras maricón? Que todos eran maricones. No le dije absolutamente nada porque estaba en un lugar donde había un estado represivo, ¿no? Allí que voy a decir. Entonces el hombre me dijo que cogiera y que caminase, que diera la vuelta al salón y que caminase. Entonces yo, asombrado, con cierto asombro en realidad, cogí y caminé por todo el salón y le di la vuelta, me dijo que caminara de espaldas a él y entonces con mucha ironía me dijo, ¿ves? Ahora, de ahora en adelante nosotros vamos a hacer de ti un hombre. Como implicando que lo que iban a hacer era corregirme mi manera de caminar, me supongo. Que eso me haría un hombre. Caminar de una manera distinta como yo caminase. Es decir, que por la manera de caminar... Claro, por la manera de caminarme... Él detectó que había algo peligroso en mí. En realidad no tenía tiempo ni... Raphael de Palais was cast as a German in a play, and to add credibility to his role, he dyed his hair blonde. Ya aquel individuo que se tiñera el pelo consideraban ellos de que era... de que podía presentar rasgos de una conducta homosexual. Me presenté a ese llamado del servicio militar y aquello fue un engaño. UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado al servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. Entonces nos citaron en La Habana, en un lugar que se llama el Jardín Botánico, un día al oscurecer, y salimos en unos ómnibus Leyland hacia la provincia de Camagüey. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás 8 o 10 horas. Entonces no podíamos bajar del ómnibus, no podíamos llamar por teléfono a nuestros familiares, decirle a nadie dónde íbamos. O sea, íbamos en calidad de detenidos. Pues entonces entre las madres y entre los familiares se produjeron escenas de histeria. Y cuando los autobuses empezaron a salir del estadio, hubo gente que se tiraron, como esta señora que se tiró y se enganchó del autobús y hasta que el autobús la tiró. A mí me extrañó mucho estar en ese lugar porque yo no había sido fichado por nada, ni había tenido ningún problema, nunca había estado preso. Me extraña mucho. Pero después con el tiempo supe que en la casa de huéspedes que yo vivía en La Habana, en la calle de Estrella y Velascoín, había un individuo que hoy en día se encuentra en este país viviendo en Nueva York, que este individuo me había acusado para coger el cuarto que tenía en la casa de huéspedes porque un hermano de él era militar, del G2, tenía un gran cargo en el G2 en La Habana, y entonces me había mandado para allá para coger el cuarto. Los autobuses en el momento que nos montaron fueron precintados. O sea, prácticamente la parte de atrás fueron precintados, entonces no nos dejaron bajar a hacer ningún tipo de necesidad ni nada. Entonces la gente se cagaba, se orinaba, hacía todos sus tipos de necesidades en la parte de atrás de los autobuses. Entonces durante toda la noche habían unos olores horribles. A veces parábamos en los pueblos y la gente pedía por las ventanas, las ventanillas, hacía señas para que le dieran agua porque no nos daban nada. El trato era malo desde el momento en que llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las 4 de la madrugada. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente ya era un trato típico de un régimen fascista, ¿no? Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que le ha copiado Pinochet, porque Pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba, porque eso sucedió en Cuba. Bueno, ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿Por qué el problema de eso? Los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificadas. Luego
hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad. También le quitaban la electricidad, a veces de día y de noche la ponían. O sea que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo. Pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad. O sea que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban. Decía Unidad Militar 2269. Y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre, una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba de entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Ahí dormíamos y la comida era muy mala, ahí la comida era horrorosa. Pero nos decían que no había arroz porque el barco no venía de China. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos. Era mano de obra, trabajo. Entonces se ponían cotas de rendimiento, o sea, tenías que rendir una cantidad determinada. Y si no traspasabas esa cantidad determinada, te exponías a represalias en contra tuya. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista. Por eso que teníamos un adoctrinamiento político diario. Que aquello daba risa, porque el que adoctrinaba no sabía nada ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo-leninismo de Konstantinov, que es una cosa horrorosa. O sea, que en ese manual que de la Academia de Ciencias de la URSS, todo el mundo es fascista. Desde Helio hasta Platón es fascista. También los sistemas, eso de alfabetización era igual, con por ejemplo, M de marxismo, R de Raúl, C de Castro, etcétera. Así, ese era el tipo de adoctrinamiento. O sea, que ya iban adoctrinando a la gente realmente con un lenguaje muy elemental, como un catecismo. No daban ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalza y qué sé yo. Entonces Fidel Castro, en uno de esos alardes típicos de él, fue a inspeccionar aquellos campos. Y entonces una tarde que estábamos trabajando, creo que era arrancando hierba con la mano, algo así, pasó, eran como las 5 de la tarde, vimos venir una caravana de jeeps y detrás, muy curiosamente, venía 2 camiones, como una rastra, como una especie de rastras así, llenas de pollo. Parece que él comía mucho pollo, no sé. Que entonces toda la gente por ejemplo, había mucha gente que le empezó a gritar cosas, pero cosas en contra, por supuesto. Como siempre, nunca se acerca a la gente. Él pasó en su jeep así como una gran marquesa, mirando así a los esclavos, ¿no? Que éramos nosotros. Pero él se acercaba, yo lo he visto acercarse. En otras ocasiones, para la gente de la UMAP, que él las consideraba, como a él le encanta ponerle carteles a la gente, igual que a la gente que mandó por Mariel, él considera que éramos los apestados de esa sociedad, y como ella tiene un espíritu de una gran marquesa, pues ella pasó así como la marquesa que ella se cree que... ¿no? Ellos querían, o sea, el cuadro de mando de la compañía, los militares, querían por todos los medios que ellos se incorporaran a la actividad, o sea, al trabajo en el campo. Y ellos por su religión no aceptaban ese compromiso. Una de las cosas que hicieron fue con una bayoneta, en presencia mía, le dieron un bayonetazo a un muchacho que le rasgaron el pecho. No, la bayoneta no le llegó a penetrar, pero sí le produjo una herida en el pecho. Y a partir de aquel momento, yo me fui cargando de una ira y de un malestar muy grande. Las experiencias que yo tuve en la UMAP fueron experiencias bastante amargas, fueron experiencias llenas de... En fin, no quisiera recordar mucho aquel tiempo. Yo no creo que haya mejorado. Allí nunca nada mejora ni nada de eso. Allí lo que hay es variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Yo no creo que haya mejorado. As the UMAP camps were created, the Cuban Revolution became more oppressive. Then began a massive exodus of small businessmen, workers, and students. Cuban families were split up. Nearly 500,000 Cubans had gone into exile.
As a result of petitions from such people as Jean-Paul Sartre, John Giacomo Feltrinelli, Carlos Franchi, and others, the UMAP camps were closed, but other forced labor camps were soon created under new names. Here is a page from the official newspaper, Rebel Youth. It attacks so-called foreign fashions and allegedly extravagant attitudes. The newspaper acknowledged and defended the government's roundups and proposed a cure, education through work. After the Congress on Education and Culture in 1971, the Cuban Penal Code became the most severe in the communist bloc. Capital punishment, which had not existed until then, was established, and the minimum age of criminal liability was lowered to 16. For offenses against the normal development of sexual relations, prison terms of up to 30 years and even death were allowed. More recent laws, enacted in 1979, authorize the arrest of people who have done nothing wrong, but who simply appear capable of doing so. The repression against antisocial behavior took the form of precautionary laws, supposedly therapeutic and rehabilitative, providing for internment in special labor facilities or in psychiatric facilities. People are sent to these places from 1 to 4 years. Jaime Belchas is a painter, but when these pictures were filmed, he was earning his living as an ice cream vendor on Broadway. He's been in New York for 4 years. Y estamos en la cola a la entrada del restaurante cuando llegó una perseguidora de la seguridad del Estado y nos obligó a montar en el carro. Fuimos a enseñarles la identificación nuestra y dijeron que eso no importaba, que teníamos que acompañarlos. Entonces, de ahí nos llevaron a cuadra y media, que estaba el Hotel Capri, y cuando llegamos allí nos encontramos que tal parecía la filmación de una película, porque estaba todo lleno de grandes reflectores y decenas de guardias en las aceras, en fila, y deteniendo a la gente. Muchas personas fueron detenidas en forma bastante violenta, ¿no? Con llaves y con golpes a los que se resistían. Muchas otras gente corrieron y pudieron escapar. Entonces, de allí nos llevaron a unos ómnibus que estaban escondidos en un parqueo cercano, que serían como 10 o 12 ómnibus, calculo yo. Y ahí llenaron esos ómnibus con todos nosotros y nos condujeron a la seguridad del Estado. Se nos había clasificado en 3 grupos. Uno de los grupos era hippies. Es decir, en este grupo caían los jóvenes que pertenecían que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y las camisas de colores, etc. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos dos grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida que ahí podía caer cualquiera. Bueno, esos trabajos eran bastante agotadores porque nosotros teníamos que levantarnos antes de que saliera el sol y habitualmente regresábamos ya a la puesta del sol al campamento. Es decir, se trabajaba fuera del campamento. En siembra de tabaco, una de las cosas, otro el corte de caña, pero uno de los más agotadores que realizamos después, que nos trasladaron a otra granja llamada Cenea, era cortar matas de aroma, que son unas matas llenas de espinas, y son enormes campos llenos de esas matas que hay que desmochar de raíz. Yo recuerdo que yo llegaba al campamento y tenía que estarme sacando las espinas de los tobillos y de los pies Y bueno, aquí yo tengo unos dibujos más o menos que muestran una visión del campamento, ¿no? Es decir, aquí vemos las cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no? Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Habían postas, esta es la entrada. Aquí vemos las 2 barracas que funcionaban como dormitorio.
meter en las celdas de castigo. Cuando alguien hacía algo que yo consideraba incorrecto, era encerrado en estas celdas, que eran pequeñas y eran como 20. En estas celdas no se tenía cama ni ningún tipo de cosa, había que dormir en el piso. In 1980, Cuba suffers its worst economical and political crisis. Tension rose. Suddenly, an incredible event happened, taking advantage of the fact that during 48 hours, the government had withdrawn the guards around the Peruvian embassy. Over 11,000 people took refuge there. Cuban television programs can be picked up in southern Florida. This film gives the official version of the facts. Los que no pueden perdonarlo, los imperialistas, la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonar, y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias raíces de los Estados Unidos. Después de la muerte del soldado Pedro Ortiz Cabrera, las postas cubanas fueron retiradas de la sede diplomática de Perú. Y como estaba previsto, la embajada comenzó a llenarse de selectos invitados. Parecen fieras, yo nunca había visto cosas, no, yo me he quedado frío. Caballero, que en nuestro país se dé eso. Gente fiera, pero fiera. After several days without food, stacked up one against the other, the refugees were reduced to fight over what little was finally distributed. After having organized this giant rally, the Cuban government encouraged individual demonstrations of hostility against those seeking to leave. Cuba is only 90 miles from Key West. To get himself out of this embarrassing situation, Castro at last opened a port, El Mariel. A sea lift was organized, and in 3 months, a human tide of 125,000 Cubans flowed into the United States. This, together with the number of already existing exiles, added up to over 1 million people, 10% of Cuba's total population, the highest refugee rate of all Latin America. Hace 21 años que estamos para venir, pero no es posible porque allá hay un terrorismo que allá no se puede, no se puede salir de allá. Y ahora en el Mariel, ¿cuánto tiempo se quedaron? ¿Cuánto tiempo esperaron? Llevamos 11 días sin comer, nos quitaron el dinero, el cigarro, nos echaron los perros, golpes y a palos. ¿Un perro? Pastor alemán. ¿De la policía? De la policía. En un campo de concentración que se llama Mosquito.
¿Y dónde está el Mosquito? ¿Cerca de Mariel? A 3 kilómetros de Mariel. Castro also deported common criminals, the mentally ill, and others for being merely homosexual. President Carter, who at first had welcomed the exiles, became alarmed. Also in Havana, officials were worried by this endless human hemorrhage. By silent agreement, the two countries halted the exodus. Luis! Luis! Most of the Mario refugees remained in Florida. Some moved to California and the East Coast. Luis works as a hairdresser in New York. Está bien. A veces me aterra decirlo, pero como 17 veces he estado preso en Cuba. ¿Y por qué? Cuéntanos. Bueno, en Cuba prácticamente por nada, porque por sencillez, por sencillamente llevar un pantalón o que no le agradaba porque era demasiado estrecho, o por cosas que no habían, me metían preso, prácticamente por nada. En Cuba, como yo estoy vestido en estos momentos, sería completamente imposible. No podría estar de la manera en que estoy vestido. Por la sencilla razón de que ellos consideran, por ejemplo, de la manera en que yo estoy vestido en estos momentos, ¿no? De que es un escándalo, una ostentación pública, y eso me podía costar estar de 3 a 6 meses preso. ¿Y te hacían un juicio por eso o no? Sí, por supuesto, siempre iba a un juicio. Pero ellos cada vez que, por ejemplo, una persona relacionada con las personas de mi tipo en Cuba, ¿no? Ellos siempre tenían una causa para achacarles. La cosa era desaparecerlo. Cuéntame lo del colorete, por favor. ¿Qué te pasó a ti? Lo del colorete, a mucha gente le pasó. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Yo me frecuentaba los teatros y los lugares. En la zona del Prado, ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a perseguir a las personas así como yo en Cuba, ¿no? Y ella recogía un papel, cualquier tissue del pincel, y se lo pasaba a uno por la cara, lo introducía en un expediente, ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de 6 a 1 año. ¿Qué es lo que había en ese papel? Una mancha de polvo, nada más. Caracol also came to New York from El Mariel via Florida. Now he is one of the stars of a transvestite show at a nightclub called La Escuelita. Papá, ahorita él le pagó. ¿Por qué? Porque Songo le dio Borondongo. Porque Borondongo le dio Benavé. ¿Y por qué Borondongo le dio Benavé? Porque Benavé le pegó a Muchilanga. ¿Y por qué Benavé le pegó a Muchilanga? Porque Muchilanga le echó Burundanga. ¿Por qué Muchilanga le echó Burundanga? Allá, tú toca, vengo a registrar, mire, enseñar el carnet, y cuando enseñe el carnet, ¿quién va a gritar? Nadie, todo el mundo abre puertas. No es como aquí que hay que tener una orden, no, allá no. El carnet y entra para adentro, que estoy en segunda casa. Pero en Cuba todo era un temor. Ponerse una ropa nueva, ya el vecino está diciendo, bueno, ¿dónde? Si este no trabaja, ¿cómo tiene una ropa nueva? Mira, ay, mira, entró un mueble, ¿cómo entró un mueble si no trabaja?
un pollito, que uno sabe que aquí uno va y compra un pollito y lo cría. Mira, tiene un pollito, seguro va a ser algo malo. Esas cosas. Hay que estar en el temor, en el dime que te diré, en el miedo, en el sobresalto. Nosotros vivimos por una fiesta religiosa. Allá la fiesta religiosa es como decir tambor. Una cosa. Bueno, entonces iban un grupito en la guagua para, pero había un matrimonio, una mujer y un hombre. Y entonces nos miraban y empezaron a tirarnos pullas, a decirnos cosas. Mira aquel, con el péndulo, se hace acá. Entonces yo llevaba un pitusa, que aquí le dicen mahón, y un pulovito escotado. Y vaya, ella se encarnó en mí, era una cosa ahí. Nos llevaron para la unidad. Pero entonces más gente cojan preso es para ganarse un televisor, ganarse un frigidaire. Entonces, figúrate, el que cojan por la calle que sea mala persona, este mismo, dale. El Combinado del Este tiene la forma, como decirle aquí un building, ¿cómo es la palabra? Como un edificio. Entonces iban por piso, eran vamos a poner, el que mataba era un piso, el homosexual en otro, el ladrón en otro, así eran por... ¿Y cuando estabas preso allí se mezclaban los presos políticos con los presos comunes? No, el político estaba en otro... ¿Y el trato que le daban a ustedes era peor que el de los presos políticos o igual? No, distinto. A nosotros era un poquito más, ¿tú me entiendes? Entonces allá adentro uno tenía maquillaje, se hacía vestido de las mismas sábanas que daban, pero dispuesto que si el guardia o el responsable lo cogía, dispuesto a jalar un mes más. Pero ¿sabes cómo somos nosotros, que nos olvidamos? Y a romper sábanas, y a romper colchones para hacernos vestidos y fiesta, porque nosotros allá adentro hacíamos fiesta y todo, pero supuesto a que nos dieran golpe y todo. Una vez en la cárcel, ¿tú podías obtener privilegios en la cárcel con los guardias? Bueno, de las veces que caí, una sola vez. Una sola vez. Explica esa vez. Porque un guardia, ¿cómo decir? Se enamoró vulgarmente de mí. Entonces él me sacaba para el pasillito, limpiar, me sacaba de enfermera. Con ese etapa, mira, hoy quédate afuera, y él era la enfermera. Entonces yo era la enfermera, vigilaba, curaba si había algún problema. Mira, mañana te queda a limpiar. Cada vez que estaba de guardia él me sacaba en cualquier cosita. Entonces, es porque estaba enamoradito de cartas. Entonces él me sacaba. ¿Cómo saliste por el Mariel? ¿Tú fuiste a la embajada del Perú? No, yo iba a llevar cosas a una amistad de mía, a la embajada, y me cogieron a mitad de camino. Me llevaron a la prisión. Entonces, en la prisión hasta una semana o 15 días, me acuerdo como a las 4:30 de la mañana, casi las 5, el general de toda la prisión nos sacó a todos nosotros y explicó, leyó unas cosas ahí, que había bajado una ley que obligatoriamente toda la gente que estaba alrededor de la embajada tenían que venir para acá. ¿Y qué tú hiciste? ¿Te negaste a venir para acá? Bueno, me asusté. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ya yo no conozco a nadie. Ir solo, ¿qué será de mí? No entiendo el idioma. Bueno, pero ya había que venir obligado. Entonces yo me retiré. No, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Pero entonces un guardia me puso a mí, Fifi. Y a cada rato pasaba y decía, Fifi, vete que no se va a poner malo para ustedes. Fifi, vaya, el guardia insistió tanto que yo viniera. Dije, bueno. Entonces era el llanto y las cosas que no quería, pero tenía que venir porque ya el guardia era una cosa que decía que tenía que venir. Bueno, yo venía en el barco muy bien, pero nada más de cuando estoy aquí sentí una sola impresión que me asusté. Que dije, ay, Fidel tenía razón, Fidel. Cuando llegué a Cayo Hueso, que vi a los guardias, que nos estaban cuidando. En ese momento yo no sabía que me estaban cuidando, que nos estaban cuidando a nosotros. Pero cuando lo vi, me impresioné. Dije, ay, Fidel tenía razón, es una isla, lo van a matar. Pero no. Bueno, sinceramente, hay un dicho que dice que el que no quiera su tierra, no quiera a su madre. Yo no la querré. Yo no extraño a Cuba. Je m'appelle Reynaldo Arenas, je suis né à Cuba, je crois qu'il y a 40 années. Ma famille et moi, ne sommes pas bourgeois, même petits bourgeois, nous sommes paysans, très pauvres paysans. Ma famille n'a jamais, par exemple, a connu la ville, la cité. C'est-à-dire que nous sommes très pauvres avant la Révolution. C'est pour ça que j'ai aidé à Castro dans la guérilla. In 1965, Reynaldo Arenas won the National Literary Award for his novel, Celestino,
This was the first and last of his books published in Cuba. So Arenas smuggled his manuscripts out of the country, incurring Cuban authorities' displeasure. In 1974, he was sentenced to 18 months confinement in Havana's El Moro prison. In 1980, taking advantage of the confusion caused by the great exodus from El Mariel, Arenas left Cuba. Yo estuve en El Morro prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada, porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana, donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos, XVI o XVII, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila además. En El Morro ya no se fusilaba. Cuando a alguien lo llevaban para La Cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña, era que iba a ser fusilado en La Cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión, con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. Y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman un plan de rehabilitación. En ese plan consiste en que uno tiene que decir que uno desde luego se retracta de la vida que uno ha tenido antes, uno ya no va a hacer ningún tipo de actividad en contra del sistema, incluso hasta sexualmente uno se ha reeducado, entre comillas, y para que pudiéramos reeducarnos perfectamente, a mí me llevaron a trabajar a una serie de edificios como ayudante de albañil que se estaban construyendo en un reparto llamado Flores, para donde vivían los técnicos soviéticos. Lo primero que me pasa cuando yo salgo de la cárcel es que intento volver para la casa donde yo vivía y ver si recupero mis manuscritos, pero ya no pude entrar en aquella casa, porque una vez que uno está preso, la casa y todas las pertenencias que uno tiene ya pasan a ser confiscadas por el Estado. Entonces me vi sencillamente en la calle, o sea, la casa tenía un sello y yo no podía entrar a aquella casa. Incluso yo recuerdo que yo tenía uno de los manuscritos, que creo que fue el único que se salvó en aquel momento, sobre el techo de la casa, escondido debajo de las tejas en unos nylon. Y entonces el problema consistía en cómo yo podía subirme al techo de una casa que ya no era mía, ni al cual yo tenía acceso para recuperar aquel manuscrito. Y, en fin, en una noche con varios amigos vigilamos y yo me subí al techo de la casa y cuando subí, aunque parezca increíble, ya el manuscrito no estaba allí. O sea que ellos habían registrado hasta el mismo techo de la casa. Cuando yo salgo de la cárcel, aunque parezca increíble, era precisamente en el momento en que yo era más conocido en el extranjero, en el momento en que se traducen mis libros al francés y a más de 10 idiomas. Y sin embargo, en ese momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera un cuarto donde poder escribir. Vivo como un vagabundo pidiendo que me dejen dormir una noche en casa de alguna amistad y en otro lugar. Y sencillamente la gente que viene a preguntar por mí no le dan razón de que yo existo. En ese momento yo creo que yo paso a encarnar un típico personaje de Orwell. Soy una no persona. José Napoleón Oropeza, que es un novelista conocido y ha publicado como 5 novelas en España y en Venezuela, llega a Cuba y se presenta a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y le pregunta a los funcionarios de allí, a Guillén y otros funcionarios, que quería ver a Reinaldo Arenas. Y le dicen, no, aquí no hay ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Y le enseñan la lista de escritores donde efectivamente yo no aparecía. Entonces va a la Casa de las Américas y en la Casa de las Américas se entrevista también con otro funcionario que dice, usted está equivocado, en Cuba nosotros no tenemos ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Finalmente va a ver a Lezama Lima y Lezama Lima le cuenta ya en la ventana, dice, mejor es que usted no indague más por Reinaldo Arenas porque Reinaldo Arenas está preso o acaba de salir de la cárcel. Cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas.
Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien lo puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Y, por ejemplo, si esa persona en ese estado paranoico, con la ley de la extravagancia, la ley contra la vagancia, la ley del diversionismo ideológico, la protección sexual y normal del desarrollo de la familia, intenta irse del país, pues entonces hay otra ley que se llama la ley de las salidas ilegales del país. Es decir, que si usted intenta irse en una lancha, en una cámara, nadando como pueda o en un avión, sencillamente está yéndose ilegal del país, se llama salidas ilegales y es condenado a 5, 6 o 4 años de cárcel. Miami, one of America's fastest growing cities, is now bilingual. It is home for 500,000 Cuban exiles. No importa de qué parte del mundo venga usted a Miami. There they have recreated Havana, the district known today as Little Havana. Que le informa en español. Yo te diré. Estos jóvenes han hecho una decisión importante para su futuro. Ellos saben que Robert Fiance ofrece el más profesional entrenamiento en clases modernas. Los profesores de lexicón irán a su propio hogar donde quiera que usted viva. Permiso, ya es la hora de mi clase. Aprender inglés puede ser rápido, fácil y económico. Haga como Glenda. Llame a Lexicon. El sabor dice... mantequilla. Reporta 23 con Leticia Callaba y Guillermo Benítez, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por su canal 23. El domingo la Junta Patriótica concluyó su congreso anual y esta mañana su presidente Antonio Varona, quien resultó reelecto este año, se reunió con los delegados de otros estados en acto de despedida. La Junta Patriótica hizo hincapié en la necesidad de mover la opinión pública para que se les conceda asilo político a los cubanos que escapan de Cuba. There are several active Cuban theater groups in Little Havana. ¿Qué? Una peluca y un vestido para una mujer de campo. Bueno, pero tú te quedas, ¿sí? No, yo me voy, hombre, me voy. Me tengo que sacudir todos estos trapos de encima. Oye, si Fidel te agarra en Cuba con esa ropa, te aplica la ley de peligrosidad y te manda para Miami. Pero siéntate, chico, estás en tu casa. Fíjate si ha sido importante esta entrevista que hasta la televisión francesa ha venido a tomar vista. ¿Qué te parece? Oye, ¿cómo anda la Casa Blanca, chico? Bueno, muchos problemas. Está por mí porque muchas veces no han querido votar y yo lo he defendido ante el Poliburó. Hecho, señores, la verdad que él será un mongólico, será un retardado, como ustedes quieran, será feo, será un gordo, panzón, pero es buena persona. Los comités de defensa vinieron a demostrar que no solo eran un instrumento eficaz, muy eficaz, para combatir al enemigo revolucionario, contrarrevolucionario, sino un instrumento muy eficaz prácticamente en todos los frentes de la revolución. The defense committees are formed with occupants from each of the block of houses. Their duty is to watch for and prevent anti-government activities. These young people came to Miami 4 years ago. Los comités de defensa son centros de represión por cuadra, que forman parte de una estructura general represiva, ¿no? Que abarca, no sé, los comités de zona, por ejemplo, son los centros que están después del comité de defensa y funcionan todos en cadena, ¿no? Después de los comités de zona, pues supongo que habrán otros comités a nivel nacional y todo es un gran engranaje. Yo lo veo como un organismo que obliga a cada uno a controlarse
sin que tenga que intervenir mucho los niveles altos de la revolución. Imagínese alguno de ustedes que toda su vida la tuvieran dirigida. Tú naces y empiezas a ser pionero y cantas en el kindergarten, 1, 2, 3 seremos como el Che y todas esas cosas. Desde que tú naces estás en eso. Después vas a la primaria y toda la educación es política. Vas a la secundaria y la educación es política. A los 14 años te procesan si tienes una buena actitud para la juventud comunista. Después pasas al partido. Ese es el camino, ¿no? Y por él tú andas de una manera que ya te trazaron. ¿Alguno de ustedes perteneció a la juventud comunista? Sí, yo pertenecía a la juventud comunista. ¿Y cómo fue? A ver, habla ahí. Yo tenía 14 años, pues a mí me propusieron. Y mi papá y mi mamá, como ellos a mí, nunca se metieron en cuanto a decirme nada políticamente, porque ellos a mí no me dieron información política de ningún tipo. Porque después de los años fue que yo me pude enterar de que ellos no hicieron tal cosa porque pensaban que quizás yo tuviera que crecer en ese sistema y que lo mejor que había era que yo creciera al lado del sistema y no siendo una rebelde. Esa es una y que no tuviera familiar. Sí, es una actitud que las familias cubanas han adoptado para proteger a los hijos, ¿no? Sí. Bueno, pero no vamos a hablar de nada del pasado ni nada de eso para que el pobre muchacho pues crezca, ¿no? Y no se busque problemas, porque es mejor que sea joven comunista que esté preso, ¿no? Eso es evidente. Porque yo en aquel momento, que tenía 14 años, para mí aquello era como me lo hacían ver como si fuera un regalo que me estaban haciendo, como una cosa importante, una cosa brillante y un triunfo que yo iba a tener. El sistema es racista. Un policía va por una calle solitaria y ve a un negro, y no es igual que si hubiera un blanco. Si un blanco, bueno, un blanco, pero si un negro es un delincuente, entonces inmediatamente lo coge. No es igual. La mentalidad del policía es la mentalidad de un fascista, sencillamente. Un negro no es una cosa ahí, no es una persona, no. Resulta que, al contrario del resto del mundo, que yo creo, o tengo entendido que la gente más bien de izquierda usaban el pelo largo, pues en Cuba era al revés, que tenía el pelo largo era el americanista y toda esa bobería. Y entonces, un día hicieron, yo salía del cine Radio Centro y estaban llevándose a la gente presa, por cualquier motivo. Ellos miraban así, aquel llévatelo, aquel llévatelo. Y a mí me llevaron ellos cuando te llevan preso no te dicen por qué. Entonces, en aquel momento lo que tenía todavía era el Príncipe, el Castillo del Príncipe, que era una cárcel muy importante de toda la vida en La Habana. Y allí estuve una semana. En cuanto llegué, me pelaron en lo que le llaman ellos la Estrella, que es el patio de aquel lugar, con cientos de presos alrededor, viendo cómo peleaban, pero como para bochornarlo a uno, ¿entiendes? Y nada, de verdad que tenía el pelo bastante largo. Y entonces estuve allí una semana, por gusto, sin decirme por qué, sin saber nada, ni mi familia, no pude ver a nadie. Y cuando salí a la semana de allí, me entregaron unos papeles a esperar un juicio que tuve. Y entonces creo que me acusaban por extravagancia o qué sé yo, formas extravagantes, no sé qué fue. Porque sí recuerdo que el día que tuve el juicio, un juicio muy raro también, porque no había testigos, ni había jurado, lo único que había era un juez, que era un militar. Pero yo no me merecía estar una semana preso por solamente tener pelo largo, me parece a mí. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Metieron a la gente en la embajada del Perú, por ejemplo, cuando se asilaron la gente ahí, empezaron a bajar presos que ellos tenían, empezaron a bajarlos y a meterlos para dar la impresión que los que se iban de Cuba eran bandoleros y porque querían ser bandoleros y porque querían ser drogadictos y porque querían ser todo eso, era la razón que querían irse de Cuba. Y quisieron cambiar la idea de que todo el mundo quería irse. Cuba es el único país del mundo donde en menos de 24 horas se han asilado más de 10.000 personas, igual que tiene el récord de que Cuba es el único país del mundo donde alguien por irse se ha ido en la rueda de un avión. A todos los que trataban de irse del país lo trataban de desmoralizar, primero que nada. O decirle que eran prostitutas, decirle que eran homosexuales, decirle que era esto, decirle lo que ellos le diera la gana de decirle, pero tenían que aceptarlo y callarse la boca y más nada que eso. Además, que más da decir que uno es prostituta, es homosexual, es nada. Si en un país después de 20 años de revolución, de una política ejemplar, con una política exquisita, según ellos, que es en pro del hombre, de la cultura y de la verdadera moral y todas esas cosas, entre comillas, y si después de 20 años de un régimen como ese, usted le da una pequeña abertura y por ahí desfilan 100.000 personas en unos cuantos meses, y esas 100.000, vamos a suponer que esas 100.000 personas sean delincuentes, bueno, la culpa es suya, señor, usted nos ha convertido en delincuentes. Sencillamente, porque yo tengo la edad de la revolución un poco más, cuando yo nací, cuando nacieron todos los muchachos, era ¿quién nos hizo delincuentes si somos delincuentes? Si son 10.000 delincuentes, ¿quién nos hizo delincuentes? Usted nos hizo un delincuente. Entonces usted tiene un sistema que hace delincuente a la gente, más nada. Eso es elemental. Y el que no vea eso, pues está ciego. A quien fundó, forjó y convirtió en poderoso
e invencible este ejército de pueblo organizado que son los comités de defensa de la revolución. A nuestro querido Fidel. Elaine de Castillo worked at the state-owned radio and television station in Havana. Now she works at a hotel in Paris, where she came in 1979. In Cuba, Elaine spent 3 years in the New Dawn prison. Because of her education, she was assigned to a teaching position in the prison. Among her students, there were many prostitutes. Cuando todo pasa a estar en manos del nuevo régimen, pues muchas mujeres aprovecharon del poder inmenso que tenían los comandantes, los nuevos dirigentes, todo eso para conseguir una casa, para conseguir un trabajo. Y en todo eso me dio indudablemente una relación de prostitución. Tú me das algo y yo te pago, y el precio era ese. Muchas de estas mujeres después se reciclaron en la nueva prostitución, indudablemente desde unas posiciones muy ventajosas, una casa buena, en un buen barrio y con buena protección, con buenos amigos que no le iban a crear problemas, cuando se dedicaran un poco después a una prostitución, indudablemente la más elevada que hay en Cuba, que es una prostitución hacia el cuerpo diplomático y hacia los invitados de alto nivel. Después hay otro nivel de prostitución de muchachas jóvenes que trabajan con los técnicos extranjeros que vienen a Cuba y alrededor de los hoteles donde están los turistas. Aquí también hay muchas que están controladas por el GEDO. Yo creo que en cierta forma el Estado es el proxeneta, el nuevo proxeneta en Cuba, en esta rama de la prostitución que afecta al cuerpo diplomático, a los técnicos extranjeros y a los turistas. Allí indudablemente el proxeneta es él, porque si estas mujeres trabajan y tienen patente del curso para trabajar, es porque el Estado a través del GEDO le permite ejercer su prostitución. Y después hay esta capa de la prostitución que indudablemente es la más triste de Cuba. Yo pienso que es mucho más denigrante, porque esto no es una prostitución, primero no le da absolutamente ningún valor a la mujer cubana, el valor es muy pobre. Digamos, no sé, un par de medias o 3 cajas de cigarro extranjero en Cuba, que una caja de cigarro llegó a valer 20 pesos, pues 3 cajas podían hacer 60 pesos, pero si tú ves el valor real de 3 cajas de cigarro no es nada. Yo no creo que ninguna mujer en el mundo, fuera de los países comunistas, se entregue a alguien por 3 cajas de cigarro. In 1968, Eberto Padilla won the Cuban Grand Prize with his book, Out of the Game. When it appeared, its critical attitude enraged high government officials. Padilla was sent to jail and forced to confess his mistakes. This touched off an international flood of letters and protests, giving the first hint that Castro's intellectual supporters were beginning to doubt him. Padilla went into exile in 1979. En uno de los viajes que Raúl Castro realizó a Bulgaria, encontró con que las calles estaban muy limpias, dijo él, y no había antisociales. Y preguntó cómo se había resuelto el problema. Sobre todo el problema de los homosexuales, que le inquietaba particularmente a él. Inmediatamente le dieron una respuesta, le dijeron, tenemos un campo aparte, en donde metemos estos seres antisociales, sobre todo los homosexuales, que a ustedes particularmente les preocupa tanto. Y los vio, se implantó ese campo. ¿Era una cosa estrictamente en contra de los homosexuales? Bueno, no era totalmente en contra de los homosexuales, pero los homosexuales ocuparon básicamente la escena y fueron ellos los que más padecieron este problema, sin duda alguna. Porque además los homosexuales en Cuba son los más espectaculares. Entonces, por ejemplo, la gente que por actitudes extravagantes estaban en las calles hablando, pues eran metidas inmediatamente en los mapas. ¿Qué cosa era en esa descripción actitud extravagante? La gestualidad. Él quería borrar las apariencias porque él quería un homosexual grave. En Cuba hay muchos dirigentes políticos que son homosexuales graves. Es decir, que hablan con una voz impostada y que ocultan con ello pues la verdad de lo que son. Es decir,
Porque es un grave problema en un país como Cuba, que es machista por excelencia, y así han perdonado la existencia de muchos homosexuales que ocupan cargos en la dirección política del país. Y sobre todo en la policía, es donde más homosexualismo con gestualidad grave existe. Pero vaya, surgió de ese viaje de Raúl Castro a Bulgaria. Y después apareció un checo, no sé el nombre ahora, que tenía una idea de transformar a los homosexuales en hombres y a las lesbianas en mujeres. Entonces ese método está hecho a base de unos test un poco complicados, ¿no? ¿Cómo eran esos tests? Sí, eran test basados en la teoría de Pavlov. Se estimulaba el eros del homosexual cuando se colocaba delante una mujer desnuda, excitante, o por lo contrario, cuando se aparecía un hombre con el falo erecto, pues se le provocaba el vómito, etc. Los homosexuales se dieron cuenta inmediatamente de cuál era el método a seguir. Y cada vez que aparecían esas imágenes se sentían emocionados. ¡Qué hembra más buena! Etcétera. Cuando veía un hombre con el falo erecto, decía, ¿cómo yo he podido mirar eso alguna vez? Eso nada más que tiene que estar en función de mi cuerpo. Y entonces seguían sus aventuras homosexuales con los militares del campamento. De modo que esa cosa que el cubano coloca en la gravedad, como hablábamos antes, ese germen que se llama en Cuba jodedor, que no, tal vez en España no tiene la misma sección, y en Francia será traducido dulcemente para que no desalague los oídos. Pues ese elemento, ¿no? En serio, que tiene el cubano, los ha logrado salir del dolor. El dolor fue cierto, fue grave. Lo que realmente irritaba a esos individuos, a los que dirigían, eran los hombres. La mujer incluso les puede excitar como lesbiana. No hay nada que interese más a la mentalidad primaria del cubano que dos mujeres acostadas en una cama. Además, le supone una inocencia real, porque como están desarmadas... No, me tomaba. Una vez Sartre nos decía a nosotros que como Cuba no tenía judíos, pues había homosexuales. Sartre dijo... Y aquí va, il n'y a pas de juifs, mais il y a des homosexuels. Siempre encuentra un poder, algún tipo de antagonismo con alguna zona de la sociedad. El homosexual, yo pienso que además, si esta es una opinión mía y no tiene nada de científica, es un hombre que siempre cuestiona el medio en que vive. Es por naturaleza un ser activo, no es un hombre triste por lo que yo he visto. Sin embargo, los heterosexuales pues viven una enorme melancolía, echan de menos una cosa cualquiera, un paisaje, un zapato viejo, las cosas más raras, ¿no es cierto? Entonces que no sé qué pasa, ¿no? Es decir, no acaban de meterse realmente en el cambio, de instalarse en la nueva vida. Claro, dentro de esa visión maniqueísta tú tenías miedo a tomar partido, ¿no? A mí eso no me hubiera importado. Es una dimensión más del ser humano. A lo mejor es un enriquecimiento. Una vez Virgilio Piñera me lo decía. Me decía, a ti todavía te falta imaginación para el homosexualismo. Espero que un día llegues a lograrlo. Así que eso no me preocupa, no es mi problema. In 1965, Guillermo Cabrera Infante quit his post as cultural attaché in Brussels. He and his wife, actress Miriam Gomez, defected and exiled to London. In Havana, Infante had been editor of the influential literary supplement of the newspaper Revolution. He is considered the greatest living Cuban novelist. Que se detuvo a muchos kilómetros del centro de La Habana, en la playa de Guanabo, al escritor Virgilio Piñera. Y se le detuvo simplemente por la manera en cómo se manifestaba públicamente Virgilio Piñera, es decir, por lucir o aparecer afeminado. Bueno, pero lo grave son las consecuencias de esta noche de las 3 P, porque Virgilio Piñera, gracias a la influencia de Franqui y, por ejemplo, de Edith García Buchaca, que era un funcionario comunista entonces, resultó liberado el mismo día que lo prendieron. Pero, por ejemplo, a él le clausuraron su casa. Cuando yo lo llevé de regreso a su casa de Guanabo, la casa tenía un sello del Ministerio del Interior, clausurándola como si allí hubiera vivido un contrarrevolucionario o un fugitivo de la revolución. ¿Y cómo cayó preso Virgilio? Él fue denunciado concretamente por el Comité de Defensa frente a su casa. Virgilio me contó que era en realidad ganas de quedarse con su casa del individuo que era el miembro del Comité de Defensa, el jefe del Comité de Defensa. Esto no es nada nuevo, es decir, esto ha ocurrido
en diferentes ocasiones. Es decir, grandes mansiones de judíos alemanes fueron denunciados por supuestos nazis y terminaron en Auschwitz. Más atrás todavía tú lo encuentras también durante la Inquisición española. Hubo casas de judíos codiciadas o de moriscos codiciadas por españoles que los denunciaron como anticristianos. Lo importante en este caso es a quién se le hacía esto. Era Virgilio Piñera, ¿no? Un escritor importante. Virgilio era un hombre conocido, es decir, un escritor de una gran relevancia, de una importancia extraordinaria, no solo en la literatura cubana, sino en la literatura americana de habla española. No todos tuvieron la suerte de ser Virgilio Piñera, no todos tuvieron la suerte de tener los amigos que tenía Virgilio Piñera, no todos tuvieron la suerte de estar en el centro de la cultura en La Habana. Yo recuerdo la noche que salió Virgilio, que lo llevaron a tu casa después de las gestiones de Frankie, y lo recuerdo como un hombre frágil, llorando. Virgilio nunca realmente se repuso de esa situación. Si esa noche él insistió en dormir en mi casa, y como Miriam Gómez y yo nada más que teníamos una cama, tuvimos que zafar el colchón y ponernos en otro cuarto y dejarle a él el box spring de la cama para que durmiera allí. Pero lo más curioso fue que de pronto se llenó de homosexuales el apartamento, que no se atrevían a ir a sus casas a dormir. Entonces por la mañana yo recuerdo haberme levantado para ir a la cocina y tener que caminar por encima de todos estos amigos que estaban durmiendo en el suelo. Una noche estaba yo en el periódico Revolución, cuando me llaman por teléfono y me dicen que Virgilio Piñera estaba preso. Carlos Franqui, former editor-in-chief of the official newspaper Revolution and one of Fidel Castro's closest collaborators. Now he lives in exile in Italy. Llamé al Palacio Presidencial y entonces me dijeron que no me preocupara, que era la Operación P. Inmediatamente fui a Palacio, estaba reunido el Consejo de Ministros. Entonces Ramiro Valdés, que era el jefe de la seguridad, ministro de la seguridad, me dijo, ¿qué? ¿Vienes a interesarte por tu amigo Virgilio Piñera? Digo, no vengo a interesarme por Virgilio Piñera, vengo a interesarme de la injusticia que ustedes han hecho deteniendo a miles de personas en todo el país. Entonces, Ramiro dice, miren, un defensor de los homosexuales. Conociendo Cuba, creo que si en un momento de mi vida he tenido que tener un cierto valor, fue aquel. Y yo le contesté, mira Ramiro, si tú te leyeras la historia de Hitler y de otros persecutores de homosexuales, verían que casi siempre los que persiguieron a los homosexuales eran homosexuales. Ramiro estaba muy violento y Escalante, que era el secretario del partido, me respondió que los países socialistas habían mandado recomendaciones porque le habían pedido consejo. En algunos sitios, como en China, los habían fusilado, en otros lo habían metido a larga prisión. En 1964 hicieron los campos de concentración de la UMAC. En este caso, mis amigos italianos Valerio Riva y Gian Giacomo Feltrinelli, que estaban haciendo conmigo un libro con Fidel Castro, plantearon el problema al propio Fidel y fue una discusión muy violenta. Yo me recuerdo que en un momento yo le dije a Fidel, bueno, ¿y qué tú harías con tu gran Julio César? Porque Fidel es un admirador de Julio César. ¿Lo fusilarías también? Je suis allé avec le Salon de Mai de Paris à l'exposition organisée par Carlos Franqui. Je dois dire que pendant les 2 premiers voyages, je ne me suis pas du tout rendu compte de qu'il existait cette persécution, malgré que, d'après ce que j'ai appris postérieurement, il y avait déjà des symptômes, il y avait des cas isolés. Mais c'était en 1967, pendant que j'étais à La Havane, que j'ai découvert ce qui s'est passé. J'ai eu la visite d'un des plus grands écrivains cubains. Je parle de Virgilio Piñera, un écrivain d'une importance, à mon avis, presque aussi grande que celle d'Alejo Carpentier ou de Lezama Lima, auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, etc. Virgilio m'a raconté alors tout ce qui s'est passé. Et il m'a parlé de l'existence de l'UMAP, m'a dit qu'il avait plus de 60 000 homosexuels enfermés dans des camps, que lui-même il vivait sous la terreur d'être dénoncé, arrêté par le comité de défense de la Révolution. Et je me suis rendu compte qu'il avait tellement peur
parce qu'il n'a pas voulu qu'on parle dans la chambre de l'hôtel, ni même dans les salons de l'hôtel. Il a voulu qu'on se promène dans les jardins. Il m'a dit, ici, on est plus sûr. Et il m'a donné une telle impression de solitude, de quelqu'un aux abois. Et je dois dire que après cet entretien, quand je l'ai vu partir, si fragile, tellement vieilli, tellement marqué par l'expérience, vraiment, ça m'a bouleversé. C'est une des choses qui m'a fait le plus penser à l'évolution de la révolution et à avoir des doutes sur celle-ci. Bueno, realmente la defensa de Fidel Castro de su amado Julio César no fue muy brillante. Se quedó un poco sorprendido y argumentó que él estaba creando un país nuevo que necesitaba hombres fuertes para la guerra, deportistas, que no tuvieran debilidades psicológicas, que podían ser chantajeados, que los homosexuales eran un mal ejemplo para la juventud, pero admitió que había una persecución muy grande, que en la UMAC no solamente se habían llevado homosexuales o disidentes o religiosos, sino que habían sido maltratados físicamente, y se comprometió en esta discusión que trajo por consecuencia más que una respuesta a la no publicación del libro que estábamos haciendo, se comprometió a que la UMAC iba a desaparecer. Realmente la UMAC desapareció, pero así como la UMAC tuvo antecedentes en los años, cuando la Operación P, también posteriormente se crearon en Cuba nuevas UMAC, como fue la Ley contra la Vagancia en el año 71 y otras persecuciones que han ocurrido en el país. Esto fue un burdo comienzo, evidentemente, y ellos se dieron cuenta de que habían cometido un leve error, y el error no era que hubieran prendido a gente inocente, puesto que en realidad todos los demás presos también lo eran, sino que habían cometido el error de no haberlos prendido a todos. Padilla nos contaba el otro día que el modelo que utilizó la Revolución Cubana para la represión estaba calcado prácticamente de los sistemas represivos búlgaros, ¿no? En un viaje que dio Raúl Castro a Bulgaria. Coño, yo no sé si se trata de vacilos búlgaros. Sé que se trata de una vieja obsesión que llevaban todos estos señores en los viajes que hacían por los países comunistas. El ministro del Interior, Ramiro Valdés, fue a China y tuvo mucho interés en entrevistarse con el alcalde de Shanghái. ¿Y por qué se interesó Ramiro Valdés por este chino particular? Porque simplemente en Shanghái había una enorme población homosexual proveniente de los días del imperio, de los días de Chiang Kai-shek y de la libertad absoluta y del libertinaje que había en Shanghái en esa época, que era la capital occidental de China, al revés de la capital enclaustrada que era Pekín. Él se entrevistó con el alcalde de Pekín, de Shanghái, y entonces le dijo, al final le dijo, yo me interesaría fundamentalmente por saber cómo ustedes resolvieron el problema homosexual. Entonces el alcalde de Pekín le dijo, mediante un intérprete, aquí no hay homosexuales. Pero ustedes no tienen un problema homosexual en Shanghái como lo tenían siempre. No. Eso, miren, nosotros aprovechamos una fiesta china tradicional en que había muchos homosexuales congregados en un parque en Shanghái, que está a la orilla de un río o de un lago. Entonces, allí voluntariamente se presentaron compañeros responsables del partido que querían eliminar este problema, cada uno con una estaca. Y le caímos a los homosexuales a estacazos y después los echamos al río. Y los cuerpos esos flotando río abajo fueron tal ejemplo que se acabó el homosexualismo en Shanghái. Entonces, este cuento lo hizo Ramiro Valdés al regresar de su viaje a China en el año 63. Él decía que le había parecido una solución bestial, pero no había duda de que estaban buscando una solución para este problema. Pero esto no lo explica del todo. Yo creo que en realidad la persecución a los homosexuales, a las lesbianas y a mucha gente que vivía la Dolce Vita en La Habana, se trata simplemente de disidentes. Es decir, un homosexual es un disidente de la norma burguesa que los comunistas han adoptado también de vida en pareja, de la vida de matrimonio, la vida de matrimonio de un hombre y una mujer. Todo eso se disloca con el homosexualismo. Y eso es lo que no quiere un Estado totalitario. Si los homosexuales eran perseguidos en Rusia, los homosexuales eran perseguidos en la Alemania de Hitler. Esta idea burguesa de crear familia, de crear
la idea del matrimonio, etcétera, no se cumple necesariamente con Fidel Castro. Fidel Castro no cumple la obligatoriedad de mantener una pareja, pero Fidel Castro se mantiene siempre aparte. Por ejemplo, ahora el ejército cubano está lleno de generales y coroneles. Fidel Castro no es ni un general ni un coronel. Fidel Castro es el máximo líder, el jefe supremo, etcétera, etcétera, todos los títulos que tiene, que son como 8, pero en ninguna parte aparece el general Fidel Castro. Obviamente es el líder que está casado con la revolución, casado con Cuba, por tanto no tiene que casarse con ninguna otra mujer. Bueno. Adiós, que estudie mucho. Yo dirigía un ejército en la guerra. Y en la guerra los ejércitos se dirigen en virtud de una disciplina rígida y de una autoridad suprema. Fue una guerra victoriosa. Cuando terminó esa guerra yo tenía personalmente un gran poder, pero yo no utilicé la victoria ni la revolución para adquirir más poder. Est-ce que c'est la militarisation du pays? Peut-être, ça aussi. Si on dit que l'homosexuel est dans les yeux d'un tel État identifié avec la femme, c'est-à-dire c'est un élément de la faiblesse, et que toute l'idéologie du pays est concentrée sur la force, et la force est elle-même imaginez que l'homosexuel mâle devient l'élément subversif, c'est l'élément qui dit par son propre existence que la force n'est pas le seul but d'une vie adulte. Je ne sais pas. C'est vrai, néanmoins, que la militarisation de culture est un phénomène qu'on voit dans beaucoup de pays, et il faut dire surtout dans les pays communistes maintenant. Je crois que partout, on voit une évolution dans la culture communiste vers l'idéal militaire, qui était absolument en contradiction avec les principes de base dans lesquels les pauvres gauchistes ont cru pour tant des années était l'idéal communiste. Tu peux nous parler du silence de certaines gauches? Je pense que un des points faibles de la gauche depuis toujours était une difficulté d'assimiler les questions centrées sur la sexualité dans leur optique morale et politique. Il s'agissait d'abord des questions, les questions de la femme, par exemple, une révolutionnaire d'une telle intelligence et propreté morale comme Rosa Luxemburg a toujours refusé d'admettre que les questions féministes avaient une place dans le cadre de préoccupations marxistes pour la justice. Et comme les questions qui concernent la femme ou d'autres identités sexuelles étaient à côté, étaient sans profondeur. Ça, c'est un héritage, si on peut dire même, entre guillemets, puritain, qui reste très profondément dans les mœurs de la gauche. L'événement qui est constitué par la découverte de la persécution des homosexuels à Cuba est, à mon avis, un élément important pour l'évolution de la gauche. Ce n'est pas simplement un cas d'injustice très important qu'il faut révéler au monde, mais c'est une chose qui oblige les gens de prendre conscience de tout un trou dans l'attitude, les attitudes de la soi-disant gauche depuis toujours pratiquement.
Trabajé incansablemente siempre desde que empecé conspirando por crear un equipo de dirección, por crear una dirección colectiva, por crear un partido, por crear instituciones en la cual toda la influencia que yo podía tener, el poder que yo podía tener, fue depositado. Analizo y discuto colectivamente con un grupo de compañeros que tienen prestigio, autoridad e historia revolucionaria los problemas fundamentales de la dirección del partido y del país. Los delegados que estén de acuerdo con las proposiciones que se hacen para presidente, vicepresidente y secretario de las comisiones de trabajo, que lo manifieste levantando la credencial. Pueden bajar. Los que estén en contra, los que se abstienen. 22 années passées dans les prisons du régime de Fidel Castro, un poète de 45 ans, Armando Valladares, arrive à Paris, libéré grâce à une intervention personnelle du président François Mitterrand. Les images de son arrivée il y a quelques minutes à Orly. L'organisation humanitaire Amnesty International, puis le Vatican demandent sa libération, mais finalement c'est l'intervention personnelle du président François Mitterrand qui saura convaincre M. Fidel Castro. Au moment de son départ, les autorités cubaines, une fois n'est pas coutume, avaient ouvert l'aéroport de La Havane aux photographes occidentaux, une manière sans doute pour le régime de montrer qu'il s'agissait là d'un geste de clémence. Très heureux d'être ici. Et il veut remercier le président François Mitterrand pour avoir obtenu ma liberté. Y me siento tremendamente feliz por haberme encontrado con mi esposa ya para siempre después de 22 años. Heureux d'avoir revu ainsi mon épouse que je n'avais pas vue depuis de nombreuses années. Que el cambio ha sido para mí tremendamente brusco, muy violento y Et que en tout ça realidad est estoy muy emocionado. tellement brusque, tellement violent et je suis si ému. Y que comprendan que después de 22 años que yo hace unas horas estaba en un calabozo y ahora estoy muy cansado y que por favor que me permitan retirarme. Et je suis très fatigué et je voudrais qu'on me permette de me retirer. Precisamente es en las cárceles el lugar en que más información se tiene de todo lo que ocurre en Cuba. Por la razón de que llegan allí todos los días hombres de todos los lugares de la isla, de todas las extracciones sociales, y todos los cubanos viven en la calle con un único temor que los obsesiona de manera constante, que es ir a la cárcel. Cuando llegan a la cárcel, pues entonces dicen allí lo que no se atrevían a contar en la calle. Estando yo en las celdas de castigo de la prisión del Combinado del Este, llevaron allí un niño de 12 años llamado Robertico, cuya historia conocí contada por él mismo. Robertico era un niño, como todos los niños, iba un día por la calle, vio un automóvil abierto y sobre el asiento una pistola abandonada. Robertico tomó la pistola, apuntó al cielo jugando y efectuó un disparo. Salió un oficial del Ministerio del Interior, que era el dueño del automóvil, maltrató físicamente a Robertico, lo llevó a una estación de policía y este niño fue condenado hasta la mayoría de edad. Lo llevaron para la prisión del Combinado del Este y, sin tener en cuenta sus cortos años, lo metieron en un pabellón donde habían presos comunes que llevaban muchos años en la cárcel, hombres degenerados, morales y mentales incluso, y a los pocos días, 5 de estos hombres violaron a Robertico. Estuvo en peligro de muerte porque las desgarraduras fueron muy violentas. Robertico fue trasladado al hospital de la prisión y unas semanas después, cuando lo dieron de alta, estamparon un sello en su expediente que decía homosexual. Y Robertico fue entonces trasladado al pabellón de los homosexuales. Era tan pequeñito que cabía entre los hierros de la reja, entre los barrotes, y una tarde se escapó y esta es la razón por la cual lo trasladan a las celdas de castigo, en la celda junto a la mía, y fue así que yo conocí a Robertico y su historia. Recuerdo que al atardecer, el bombillo del pasillo que se movía por el aire proyectaba
unas sombras dentro de la celda y yo sabía que Robertico se impresionaba con estas sombras y a esa hora exactamente todos los días comenzaba a llorar y a llamar a su mamá. Recuerdo sus palabras como si estuviera escuchándolas. Sáquenme de aquí, yo quiero ver a mi mamá. Los guardias se molestaban por este llanto de Robertico y le lanzaban cubos de agua. En una ocasión uno de los militares lo golpeó con la bayoneta y el teniente Mejías, jefe del pabellón, prohibió a los escoltas que le dieran con la bayoneta a este muchacho porque era muy frágil, muy pequeñito. Y entonces empezaron a golpearlo con una cuerda trenzada. Este niño fue llevado a la cárcel, puede lucir inexplicable, pero en Cuba es una práctica normal, a pesar de que existen muchas cárceles en toda la isla para menores de edad. Por ejemplo, en La Habana estaba la cárcel de Huine, la de Jaruco, los 2 campos de concentración para menores, Nueva Vida y Arcoíris. Además, la cárcel de Batabanó, la cárcel de el residencial Mulgova, que está ahí en la carretera de Boyeros. Pero en algunas ocasiones los niños han sido llevados a las prisiones de los mayores. Yo mismo he sido golpeado en mi cabeza, todavía están las cicatrices, en las manos también hay huellas de las torturas. He sido incomunicado junto con mis compañeros por muchos años en celdas totalmente tapiadas, donde no se ve jamás la luz del sol, ni luz artificial, sometido a golpes 2 veces al día de forma sistemática, celda por celda, años sin una carta de la familia, sin visitas, sin atención médica y sufriendo de manera constante presiones externas y agresiones psíquicas y físicas por parte de la guarnición. Esto es una práctica constante en Cuba. La revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. Y quiero ver cuántos ejemplos hay de eso en la historia. Je suis partie de Cuba au mois de décembre 67 pour Paris. À Paris, j'ai fait mes études en sociologie à Vincennes. J'ai fait partie du mouvement de mai 68. Après, j'ai participé au début du MLF et du phare. À Laval, j'étais militante de la jeunesse communiste et avant ça, j'étais militant de la jeunesse du mouvement du 26 juillet. Yo era una persona muy idealista, yo creo que todavía lo sigo siendo. Y a pesar de que la política cultural del gobierno yo estaba en contra, que la moral convencional que ellos habían instaurado yo estaba en contra, pero yo consideraba que yo era la verdadera comunista, la verdadera heredera de Marx, Engels y todo el mundo, y que ellos eran unos burgueses ignorantes. Entonces, por eso yo continuaba siendo revolucionaria. Pero súbitamente un día, a las 4 de la mañana, tocaron a la puerta de mi casa y mi abuela, yo vivía con mi abuela, abrió la puerta y había 3 individuos que se identificaron como de seguridad del Estado y que me dijeron que tenía que ir con ellos. Entonces yo los acompañé. Me metieron en una galera donde había 30 mujeres que las habían aislado en esta galera que no tenía inodoro adentro, que era la peor, porque estas mujeres decían ellos que eran homosexuales. Por ejemplo, estaban desnudas la mayoría, comían con las manos, defecaban en el piso y se pasaban las noches gritando. Este era un lugar que tenía la tercera parte del espacio de esta habitación. En la tercera parte de este espacio había 40 mujeres. Yo me pasé esa noche aferrada a las barras de la celda y llorando porque estaba aterrorizada de que me fuese a pasar algo allá adentro. Yo me di cuenta que ese mundo subterráneo, que era Guanabacoa, era algo que existía bajo la ciudad de La Habana, como una gran cloaca llena de espías, agentes, soldados. O sea, que había un submundo de represión en Cuba que yo, como era favorable a la revolución, no sospechaba que existía, que nos habían estado siguiendo durante meses, que había unos legajos de ese tamaño y que incluso gentes como Nicolás Guillén, que yo consideraba más allá de toda sospecha, eran considerados por estos
individuos del Ministerio del Interior, casi delincuentes. En todos los 20 años de revolución no se puede hablar de un desaparecido aquí. Los tipos que cometían estos delitos contra la revolución eran juzgados y eran sancionados por tribunales y mediante juicios. Y efectivamente hubo un periodo en que tuvimos, no 2.000, teníamos más de 15.000 presos contrarrevolucionarios en el país. Dr. Martha Friday, a companion of Fidel Castro in the revolutionary struggle, held important government posts after the Castro victory. She served for 2.5 years as the head of the Cuban delegation to UNESCO in Paris. Dr. Friday was recalled to Havana. Disappointed with the new course taken by the revolution, she tried to leave the country, first legally, then illegally. Confined in the New Dawn prison, she was released 3.5 years later, in 1979, because of pressure from intellectuals the world over. She now lives in Madrid. Yo he hecho un poco hincapié en la descripción y la defensa de las presas comunes, porque en definitiva yo veo a esa gran población de presas comunes como una representación de lo que ha dado el proceso. O sea, que son producto de esta revolución. Además, yo vi golpear tan salvajemente a esas presas comunes, darle por los senos, darle patada, arrastrarla, aunque hubiera sido una presa de la peor conducta, pero eso no son los métodos humanos. Aislarlas en un pabellón que era el último, que es lo que se llamaba el pabellón de castigo, con camas de cemento aislada, sin luz casi, en que tú veías que cuando una mulata trigueña, es decir, mestiza, de piel oscura, la castigaban para ese pabellón, ¿no es verdad? Estaba ahí 25, un mes o 45 días porque las internaban con un castigo de acuerdo con lo que los jueces carcelarios determinaran. Salía Almendro con sus pasas, pero salía blanca, pálida, flaca. Era como si hubiera salido de un campo de concentración. Eso existe en el Nuevo Amanecer. Por la noche tú oías los gritos, las blasfemias, las desesperaciones, porque a última hora nos pusieron a las presas políticas, ya un grupito pequeñísimo que quedaban en un pequeñito pabellón que tendría como máximo 200 metros o menos de separación de este pabellón de castigo. Y ahí yo te puedo decir que en el silencio de la noche era una cosa, vaya, pero de tormento oír a esas mujeres allá adentro. Pero indiscutiblemente que al individuo le queda también un campo muy grande. Porque es precisamente en las condiciones que crea la revolución, donde todos los talentos, todos los caracteres, todas las personalidades pueden desarrollarse. Le puedo asegurar que el socialismo le brinda a la persona humana una cantidad realmente increíble de posibilidades que no existieron jamás en el sistema anterior. Yes. We have a big show over there for the tree. René Ariza won the official grand prize for drama in 1967 for his play La Vuelta a la Manzana. 7 years later, he was imprisoned for crimes against the integrity and stability of the nation. This is the sentence. Ariza, for some time, has been writing short stories,
essays and tales, whose contents are marked by ideological diversionism and counter-revolutionary propaganda. All this literary material, lacking in artistic value, was written against our Prime Minister Fidel Castro, against our country's martyrs and other leaders. Arisa tried to send this material abroad and to encourage the enemies of socialist order and international solidarity. 8 years imprisonment. Arisa served 5 years. He was freed and went to Florida in 1979. He then earned his living like this. But the poet liberated the moon. He suffered. He's a monster. Look. He is a monster. Yes. Yes. Why? Look. He loves you. Así que lo que mejor que hace es irte a dormir. He wants to sleep. Sí, hay poca información, es verdad. Pero creo que quería decir que lo más injundioso de la cosa no está en exactamente en qué sucede, sino en por qué sucede. Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión. Eso yo creo que está dentro del carácter del cubano de hace mucho tiempo, que no es privativo de Castro y que hay muchos Castros y que hay que vigilarse el Castro que cada uno tiene dentro. Es una actitud que arrastramos una serie de diseños, de moldes de hace mucho tiempo y estamos muy condicionados por todo. Es un círculo vicioso y se ha caído completamente en una paranoia que la sustentan todos, la sustentan tanto los que persiguen como los perseguidos, puesto que los perseguidos a momentos parecen ser los que persiguen. Todo el mundo sospecha de todos. Esa paranoia nos conduce